Buenos días, buenas tardes, queridos aprendices, dependiendo del horario en el que ustedes estén viendo este video tutorial. Continuamos con nuestro proceso de aprendizaje del software para modelar 3D Rhinos, ¿cierto? Vamos a ver qué herramientas vamos a trabajar el día de hoy. Hemos trabajado las herramientas de dibujo 2D, hemos trabajado herramientas de modelado, todo lo que fue el bloque de modelado como tal, creando diferentes formas, modelado básico, profundizamos lo que es las herramientas de extrusión y tipos de extrusión que tengo en el programa. El día de hoy este pequeño tutorial está enfocado en ver las herramientas de sólidos o edición de sólidos, es decir, aprendimos a crear sólidos, pero qué herramientas tengo para transformar esos sólidos, ¿cierto? O sea, qué posibilidades tengo para editarlos como tal, cortarlos, perforarlos, unirlos, soldarlos, bueno, diferentes elementos que me pueden ayudar a crear formas de todas maneras diferentes en el programa. ¿De dónde saqué esta herramienta? Recuerden que, herramienta de sólidos está aquí al lado de sólidos, o sea, del cubito que estuvimos trabajando el video anterior, y en este video entonces vamos a trabajar con la herramienta que tenemos al lado. Esta la voy a dar clic en la flechita pequeña que hay ahí abajo y la voy a coger con la barra de tareas y la voy a arrastrar con clic sostenido aquí afuera. Normalmente abre así pequeña, pero si ustedes la estiran pues se van a encontrar todas las herramientas. No las vamos a ver todas, hay unas que no nos van a funcionar en todos los sólidos, pero vamos a ver unas que me parecen importantes tener en cuenta, ¿cierto? Cómo funcionan, cómo trabajan, como tal, como las más importantes: unión, diferencia, intersección, cortar, shell, quitar tapas, chaflanear, o sea, chaflán, o sea, curvear, radio, chaflán, cortar a partir de una línea, mover cara, que se parece mucho a quitar cara. Hay unas que a veces son muy parecidas. Hay una muy chévere por acá que es round wall, o sea, hacer perforaciones. No quiere decir que las otras no las veamos en algún momento. Vemos cuando encontremos un elemento en el que nos haga sea útil, las otras herramientas las usamos. Voy a mostrar las que inicialmente son más útiles: round all o hueco redondo, o make all, que es perforación ya de cualquier otra forma. Y bueno, esas son como las más básicas en edición de sólido. ¿Listo? Como son edición de sólido, ninguna de estas herramientas me permite crear nada. Ojo a eso. Ellas no me van a permitir aquí hacer absolutamente nada. Yo tengo que venir y tener ya algo aquí creado, así que voy a abrir también la herramienta de sólidos, esta, que me permite crear diferentes formas. Entonces, mire, creación de sólidos y herramientas de sólidos o edición de sólidos. Entonces voy a hacer aquí un cubito en 3D. Voy a hacer doble clic en perspectiva para tenerlo más grande. Recuerde que puede venir aquí a la parte superior de visualización, darle shade para que se vea sombreadito, ¿cierto? Para que se vea sombreadito. Tengo uno allí y voy a hacer, no sé, un cilindro para que se note la diferencia. Arranco en planta y subo. Entonces tengo el cubo, el cilindro. La ventaja que para mí que es ventaja en Rhinos es que como yo tengo las otras vistas, la ubicación de los elementos es más fácil para mi parecer, porque los puedo mover en cualquiera de las vistas que tengo de derecha, frontal o izquierda. Entonces, por ejemplo, si quiero meter este cilindro dentro de ese cubo, lo puedo coger en planta y mover con sostenido y acomodar en la posición que yo lo quiero tener. ¿Por qué los uní así? Pues porque vamos a ver las tres primeras herramientas que tenemos acá, que son unión booleana, diferencia, intersección y corte. ¿Cuál es la diferencia y qué va pasando entre ellas? Voy a copiar esto, lo voy a seleccionar, le voy a decir copy, lo voy a copiar aquí para anotar qué sucede con cada una. Entonces la primera es unión, es muy fácil de entender. Unión yo la puedo seleccionar primero o seleccionar los dos elementos primero. Puedo seleccionar primero
la herramienta y me dice seleccione las polisuperficies. Una polisuperficie es un volumen cerrado. Entonces selecciono este, seleccione la otra, selecciono este, le doy enter y listo. Ellas se convierten en un solo elemento. Uniones, así de simple, soldar dos elementos que yo necesito que sean uno solo. Entonces es simple el funcionamiento de esta herramienta, unir. Entonces yo puedo hacer diferentes partes de una pieza y en últimas es la misma forma que va unida, los soldo y se convierten en un elemento. Ojo que no es agrupar, porque podemos llegar a pensar, es como agrupar. No, agrupar es una cosa y él tiene herramientas para agrupar. Agrupar es que yo puedo convertir todas estas en un grupo y se mueven juntas, pero a la final no son el mismo, las puedo volver a dividir. Aquí no, una vez soldado, o sea, una vez unido, ya ellas quedan unidas y ya yo o tengo que desbaratarlas, no voy a tener manera de cortarlas, ¿cierto? De separarlas porque las soldé. Entonces eso es unir. Luego tenemos la que sigue, que es diferencia. Diferencia es quitarle un pedazo al otro, es decir, la diferencia entre este y este o la diferencia entre este y este. Eso es cortar. O este cubo corta este cilindro o este cilindro corta ese cubo. Entonces vamos a ver cómo la trabajamos. Voy por la herramienta diferencia y tendrá que ver cuál es el orden. Ahí primero me dice seleccione en el cuadro de comandos en la parte superior me dice seleccione la superficie o polisuperficie a subtraer. Entonces yo voy a quitarle este y le digo enter a este cilindro, enter. Me equivoqué, es al revés. Eso es lo que tenemos que aprendernos en la herramienta. ¿Cuál es la que corta que selecciono primero? Entonces, vuelvo y selecciono booleana diferencia. Entonces, le voy a quitar al cilindro, enter, este cubo, enter. Entonces, él le hace la perforación con la forma de ese cilindro, le sustrae la forma. Voy a repetirlo al revés. Subtraer del cubo, enter, aquí es muy importante dar enter después de la selección, la forma del cilindro, enter, y entonces me corta la forma del cilindro. Eso es sustraer, cortar un sólido con la forma que yo tengo ahí de un elemento. Y pueden ser varios. Si yo, por ejemplo, un momento les muestro, no tiene que ser solo uno. Voy a copiar este cubito acá y acá. Entonces, por ejemplo, le digo, creo que ahí lo metí. Sí, lo puse por ahí arriba, pero está bien. Diferencia al cubo, enter, al cilindro, perdón, enter. Le quiero quitar este cubo y este cubo y este cubo, enter. Entonces él me lo va a huequear por todas partes. O sea que no es de uno en uno, sino que puedo a una forma hacerle varias perforaciones con varios elementos que lo atraviesen al momento. Esa es la herramienta de diferencia. Ahora vamos a ver la que sigue. Es muy útil, ojo, es muy útil, es supremamente útil para uno trabajar. Todo el tiempo uno hace diferencias. Une y hace diferencias, saca y va perforando y va creando y va uniendo. Esta de pronto no es tan utilizada, pero vale la pena mirarlo. Tengo que hacer otra copia de este porque ya se me van a acabar las muestras. Entonces tengo que copiar y pegar otro ejemplo aquí para poder, bueno, lo que hice fue mover. Voy a seleccionar bien, copiar y voy a hacer otro aquí porque no se me pueden acabar. Listo. Este lo soldé, este lo hice la diferencia, este es intersección. Entonces acá lo que va a sacarme, mire el gráfico lo dice, la parte que se intersecta entre los dos. Te la selecciono, aquí sí no importa, puedo seleccionar los dos al tiempo, enter, y lo que me debe quedar, bueno, no me funcionó, a ver yo si me funcionó, a veces funciona y queda ahí escondida, ¿no? Entonces, intersección, seleccione la superficie en esta, enter, seleccione la otra, esta, enter, y me sacó lo que quedaba entre los dos, o sea la intersección entre los elementos.
A veces es necesario, pero no es muy común que uno requiera sacarle la intersección a una figura, pero de vez en cuando uno lo requiere. ¿Listo? Y ahora vamos a ver esta que me combina parte de estas dos. De esta y esta me la combina esta que se llama Boolean Split, que es cortar todos los objetos que hay allí. Entonces, ¿cómo funciona el Boolean Split? Vamos a ver. Llego aquí, tengo mis dos formas, mis dos elementos. Un momento, por favor. Tengo mis dos elementos y le digo Boolean Split de este, Enter, y este, Enter. Muevo este. Bueno, lo hice. Muevo este. ¿Sí bien? Pero no me quedó el hueco de este, ¿ve? Tan raro. Vamos a ver. Voy a regresar. Debió haber quedado como el pedazo de todos. Vamos a ver. Boolean Split a veces es la manera en la que selecciono. Se le voy a seleccionar todos al tiempo. Enter. Muevo este. Entonces mire que ahí me quedó el hueco de este. Aquí me quedó el hueco de este. Entonces mire que combina y saca los pedacitos de todos. Como un cortar, ¿cierto? Pero me deja la forma ahí. No me bota el pedacito que me sobra. Hay que tener cuidado porque dependiendo de cómo lo haga, dependiendo de cómo se hace, me puede dejar uno sin cortar o uno o otro. Es decir, si selecciono este primero le doy enter y después selecciono este, enter, entonces este no me lo corta o viceversa. O si lo selecciono los dos, enter, después vuelvo y selecciono los dos, enter, entonces me va a cortar cada parte de la forma, cada parte de la figura, generándome entonces lo que se llama el Boolean Split, que es sacar el lado booleano del elemento. Bueno, ahí tenemos las tres primeras que eran, las cuatro primeras que eran unión booleana, diferencia, split y corte y split booleano. Listo. Vamos a ver qué tenemos, qué más tenemos. Voy a sacar, ya no voy a requerir que estén mezclados. Entonces, por ejemplo, voy a tener acá la posibilidad de voy a tener la posibilidad de hacerle un hueco y una pared a este elemento. Entonces voy a venir y voy a venir y seleccionar la herramienta Shell Close. La voy a seleccionar. Entonces mire que, ojo que no selecciono. Sí, o sea, cuando cojo la herramienta ya no me selecciona todo el cubo, sino caras del cubo. Entonces selecciono la cara del cubo, le doy Enter. Entonces mire qué hizo. Generó una perforación, pero haciendo un espesor en la caja. Haciendo un espesor y logro construir una cajita, pero no solo una cajita, es decir, puedo coger varias. Por ejemplo, máximo 2 o 3. Shell, este y este, Enter. Entonces mire que genera espesor a este lado abajo, generándome como una apertura, dando un espesor. Control Z. Shell, el de arriba, este lateral y este, Enter, y ahí me queda. Si selecciono 4 me va a quedar ya una L, pero va a crear una perforación dando espesor. Ahora, ¿cómo controlo el espesor? Le doy control Z para regresar. ¿Cómo controlo el espesor? Cuando cojo la herramienta Shell, aquí me está dando el espesor de 1, thickness espesor 1. ¿Un qué? Una unidad de lo que esté trabajando. Creo que estoy trabajando en milímetros porque no lo transformé, pues no lo pasé a metros, entonces ese espesor está quedando de 1 milímetro o de una unidad. ¿Cuál es mi unidad? Voy a venir por acá. Units. Mi unidad son los milímetros, o sea que ahí me está dando 1 milímetro de unidad.
Entonces puedo seleccionar Shell y decirle 2 Enter antes de arrancar para que sean 2 unidades, o sea 2 milímetros. Selecciono este y este, Enter. Entonces mire que creció el espesor de las de los elementos laterales. Entonces desde ahí le puedo controlar el espesor al Shell. Si se lo hago un cilindro, vamos a ver si nos funciona, pero lo más seguro es que hagamos un tubo, ¿cierto? La tapa superior, Enter, y lo más seguro es eso, que hacemos un tubito, solo que no es coco por debajo, ya no es hueco por debajo, no es completamente un tubo, es como un recipiente. Entonces es la herramienta Shell, ¿cierto? Corta y genera polisuperficies. Bueno, es otra herramienta que tengo ahí, la posibilidad para modificar un sólido. Como les dije, hay unos que de entrada no voy a usar, pero cuando los vea la utilidad, es decir, cuando vea que se puede entender claramente su función, entonces ahí en ese momento les enseño el funcionamiento. Aquí tenemos otra. A veces tenemos sólidos y necesitamos la tapita o la caja de ese sólido, una de las caras. Entonces para eso está, bueno, está primero cap. Cap, que ya todos la conocen, comando cap. Recuerde cómo funciona cap, les voy a explicar, ya todos lo conocen por comando. O sea, yo tenía una superficie, una curva, cogí esa curva, la levanto con control, levanto y después le doy control, él me hace una caras. Entonces lo selecciono y le digo cap y me lo tapa. Cap ya lo conocíamos, comando cap, lo usamos mucho en los videos anteriores para tapar, ¿cierto? Cap, para tapar las instrucciones. Y luego tengo lo contrario, que es quitar una cara, ¿sí? Extraer una cara. Entonces voy por extraer una cara y selecciono cualquiera, por ejemplo la de arriba, la puedo suprimir o darle enter. Suprimir no me da, le doy enter, me la separa y ya la puedo jalar. La puedo jalar y mover y cambiar y modificar de este punto. Entonces puedo tomar una cara de un elemento. Cara, quiero la cara, esta cara, enter, y la puedo arrastrar y mover con el... Recuerde que el gimbal, ese gizmo que aparece ahí, se activa de acá de esta herramienta gimbal. Puedo también separarle una cara. ¿Cuál quiero? Esta cara, por ejemplo. Enter. Y mire que me le llevé la cara del elemento. Entonces, quitarle la cara a los elementos se lo puedo hacer con la herramienta extraer surface. Listo. Aquí me queda otro cubo y este me sirve para esta, que es una herramienta muy útil, que es redondear las esquinas o los bordes. Eso se llama chaflán, pero este sería un filete con redondeado, abusardado creo que se le llama, porque el filete en chaflán es en ángulo. Creo que este es como abusardado, no recuerdo muy bien en la jerga popular de nosotros, pero es darle un radio a las curvas, a las aristas. Entonces vengo y le digo curva, y una vez más el radio se genera desde aquí, mire. Radio 1, y aquí, ahí está radio 1 milímetro, le puedo poner 2, 3, dependiendo de las unidades, como estamos trabajando con milímetros, no tenemos mucho control, enter antes de empezar. Entonces aquí cambio a 2, y puedo venir y tocar esta, enter, enter, y mire que me hizo la curvita. Es muy útil porque o sea, ningún elemento real en la vida real, ningún elemento por recto que sea, es totalmente a 90. Generalmente se le genera o tiene un pequeño chaflancito por recto que sea. Entonces, cuando uno realmente modela bien y quiere tener muy buen efecto de modelado en los elementos, es muy importante generarle chaflán a los aristas para que se vean mucho más reales. Y bueno, mire que ahí le hice una, puedo volver a repetir chaflán, enter, ya le di el radio, selecciono la otra, enter, enter, y él me lo hace. Pero le voy a dar control Z, los puedo hacer los 4 al tiempo si quiero.
Voy por chaflán, tengo ya el valor de radio, le doy enter, selecciono primero, perdón, porque no cambié el valor, los 4, le doy enter, entonces mire cómo él me organiza la... Ahora, ¿podría hacérselo a todo? No sé, voy a ver, chaflán, ¿puedo coger este, enter, pero ya ahí me empieza a generar cosas que no son funcionales geométricamente hablando. Eso lo tenemos que pensar. Geométricamente hablando, de uno al otro no me va a dar. ¿Listo? Entonces, hay unos que me va a dar, pero no me van a quedar bien geométricamente porque no hay cómo. Imagínenle usted, no hay herramienta real en la vida real para yo darle una curva a este y que me quede curveado este también. Eso sí no me va a dar, no tiene la posibilidad. Entonces, chaflanear, o sea, darle radio para hacer, por ejemplo, qué sé yo, un puff, por ejemplo, puede funcionar. Lo di control Z y volví a sus normales. También funciona de la misma manera chaflán, o sea que ya es en diagonal. Recuerde que él siempre tiene ya aquí un valor asignado, next chaflán distancia 1, o sea que le puedo dar 1, 2, 3, el valor 2, enter, que ustedes quieran. Selecciono la cara, ya me di cuenta, puedo seleccionar las 4 al tiempo, le doy enter, y mire, ahí tengo mis chaflanes como tal, dependiendo del valor que les di. Yo tengo que encontrar el valor y lo debo saber antes, ¿no? Bueno, eso tiene un valor de 2, de 3, no sé, para poder definir cuál sería el valor que se tiene. Ahí tenemos el chaflancito. Bueno, vamos a ver una que tengo por acá, muy chéveronga, que se llama Wirecut. Este Wirecut, para cortar con una línea, entonces yo voy a poner, a dibujar una línea, pero entonces me va a salir de la perspectiva. Me voy a venir a la planta, es este cubito que creo que tengo por acá, y voy a dibujar una curva o una línea con la forma que yo quiera encima. Puede ser curveado. Yo cogí la herramienta, enter para terminar, cogí la herramienta Point Curve o Split y la hice curva, o puede ser lineal, una polilínea, una forma que ustedes quieran. Luego vengo a perspectiva y me doy cuenta que la curva donde está, pues está en el piso. La voy a seleccionar, como tengo activado el gimbal, la puedo subir desde aquí para que me quede alta, mire. Entonces lo que hace esta herramienta es cortar esta figura con esta forma. Esta es muy útil para lograr formas raras, ¿cierto? Para lograr formas raras. Entonces vengo por la herramienta Wirecut, cortar con curva, selecciono y me dice, bueno, seleccione la curva con la que va a cortar. Esta, enter, perdón, voy por la Wirecut, me dice seleccione la curva, la selecciono y luego me dice seleccione el objeto, no le tengo que dar enter. Luego me dice seleccione el objeto que vas a cortar, selecciono, enter, él estira, miren, como una extrusión. Yo ya defino si traspasa toda la forma, si queda hasta la mitad, hasta donde llega. Y después también estiro el corte para ver hasta dónde. Es decir, primero la profundidad y después el ancho del corte. Si lo cojo todo, pues entonces me va a cortar toda la figura. ¿Listo? Mire, enter y me corta toda la figura. Voy a repetir porque puede ser un poco raro. Voy a abrir estas para verlo en las diferentes vistas. Entonces selecciono la curva. Bueno, selecciono la herramienta Wirecut. Selecciono la curva. Selecciono el objeto. Debe estar encima o al frente, enfrente, desde arriba o desde un lateral, dependiendo de la forma. Enter. Entonces mire que primero le doy la profundidad aquí en front o en right, me doy cuenta de la profundidad, puede ser todo. Tum.
Y después el ancho, y el ancho lo puedo verificar fácilmente en la vista top, que es todo o una parte. Si es todo, enter, termino, enter, y entonces ya él me bota, doy clic y me bota el otro pedazo. Pero puede no ser todo profundo, puede no ser, por ejemplo, selecciono, Width Cut, selecciono, enter, Width Cut, selecciono el cubo, enter, bajo, y mire que la profundidad en este caso no voy a salir todo completo, sino que va a ser un delgadito, enter, entonces mire que me le hizo y me quedó este con una forma que puede ser como una silla. Me quedó este con una forma y este con otra forma. Vea, en los programas de modelado es muy importante, pues uno revisa las herramientas, se identifica. Como son tantas, a veces uno no se acuerda para qué sirve una o cuándo, pero uno debe ir pensando cada vez que hace algo, bueno, ¿y con esto qué podría hacer? ¿Y con esto qué podría lograr? ¿Y con esto qué forma podría? Para uno poder ir como interiorizando en qué momento le puede servir, porque no todas en todo momento le van a servir. Listo. Entonces, mire, hemos visto una, unión, diferencia, intersección, split. Esta, crear sólido, todavía no lo tenemos. Shell, tapar, que ya la conocíamos. Quitar una tapa, chaflanear, curva, chaflanear. Width Cut, cortar. Nos quedan faltando entonces unas de acá abajo como wall, walk, y las vamos a ver a continuación. Bueno, entonces continuemos. Habíamos entonces estado trabajando todas estas figuritas y habíamos logrado trabajar hasta Width Cut. Vamos a ver las últimas que me pueden servir en este momento de la parte inferior para ir cerrando las herramientas que teníamos que aprender y ver esta semana. Tengo un cubo acá, dupliqué un cubo como tal, hice otro cubito y vamos a mirar entonces que aquí tenemos una herramienta para mover una cara. Selecciono, vengo al cubo, el elemento que quiero mover, le toco la cara que quiero, le doy enter y me la puedo llevar, pero no, o sea, mover cara pero no separarla, si me la llevo pegada a la forma, es decir, lo toco, vengo por la cara, la selecciono, le doy enter y la cojo con mover y me la llevo y ella se va pegada a cualquier parte. Ahí hay que tener control hacia dónde la quiero mover yo, porque me la puedo deformar y la puedo convertir en una forma un poco compleja y rara. Es decir, tengo que tener una referencia hacia dónde la quiero mover, porque él empieza a mover hacia cualquier lado o moverla en vista superior, derecha o izquierda. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Esa es mover cara. Listo. Luego tengo, esta no la vamos a usar ahora hoy, esta tampoco, esta sí, extruir cara sí me sirve. En este momento la selecciono, extruir cara, vengo y cojo una cara, le digo enter, la jalo como si fuera una extrusión, un jalar y tirar, y termino y me cambia la forma de la figurita que yo estoy haciendo. Extruir cara, y le puedo extruir cualquier cara a cualquier elemento. Esta sí. Entonces mire que la puedo usar sobre este. Las que no son caras o son caras pero no se van a dejar seleccionar nunca son las curvas, porque no se va a dejar extruir. Esa no es la manera en la que puedo cambiar una curva. Todas las que sean planas. Entonces esa es extruir curva. Listo. También nos vamos a saltar ahorita a extruir a un boundary y después vemos cómo funciona. Después nos encontramos este que se llama los puntos de control del sólido, es decir, yo selecciono un sólido cualquiera, este por ejemplo, lo selecciono, le digo los puntos de control y entonces me van a salir los 8 nodos que tiene. Puedo seleccionar por nodo y cambiar la posición de esos nodos hasta lograr formas
raras, ¿cierto? Con esos 4 puedo ir cambiando la forma de la figura para ir dándole una forma o una construcción rara o amorfa, ¿sí? O dependiendo de lo que necesite. Es complejo, no es fácil de manejar, es más fácil manejarlo con el Gumball, pero es una herramienta que en algún momento me puede servir si estoy haciendo muebles para hacer cojines u otros elementos que sean así de formas raras y regulares. Esa es control, los puntos de control. Listo, vamos a ver si le aparecen puntos de control al cilindro y cuáles le salen a este cilindro. Puntos de control, entonces mire que me sale los de estas aristas y el de una cara. Esta cara, en cara lo puedo mover, pero va a ser la altura, ¿cierto? Entonces los que puedo mover y si lo muevo para acá, mire lo que sucede, empieza a deformar la figura de una manera que no controlo, porque es geométricamente complejo hacerle eso a un cilindro. Entonces ahí vimos los puntos de control. Vamos a terminar ya para ir redondeando, para que no se nos haga muy largo este video, porque de este video y de los anteriores videos voy a poner una actividad ya más concreta, realización de unos juguetes básicos a través de las formas que hemos utilizado y con las herramientas que hemos utilizado. Entonces aquí lo que voy a hacer es esta herramienta que se llama hueco redondo. Entonces lo selecciono, vengo a una forma cualquiera a la que le quiera hacer este hueco redondo, le toco y mire que ahí me aparece el hueco de una vez. Yo simplemente lo puedo aplicar y listo. Mire, clic, lo aplico, enter y me hace el hueco. Él detecta una cara, hueco redondo, selecciono enter. Si lo quiero hacer por los laterales, pues ya tengo que buscar una vista lateral, derecha o izquierda para poderlo hacer. Aquí solo me está detectando desde arriba. Para hacerlo lateral, entonces tendría que buscar una vista lateral, hueco, enter. Entonces mire que ya se lo puedo hacer de manera lateral, ¿sí? Ahora mire que yo no controlo desde el dibujo, yo no controlo el tamaño de la perforación. Cuando selecciono hueco, él ya sale predispuesto. ¿Cómo le controlo el tamaño? O sea, cuando selecciono la forma, ya él aquí me dice el radio que debe tener y la profundidad. El depth es la profundidad. Entonces radio, ahí ya si siempre son redondos o circunferencias, entonces lo único que le puedo modificar es el radio. Y la profundidad. O sea, si lo hago muy profundo, lo traspaso totalmente. O si lo hago, o defino si es hasta la mitad o hasta qué punto. Entonces eso se lo controlo con el comando aquí, con el radio y el depth. Ahí se lo puedo cambiar. Tiene radio 5, le voy a poner radio 10. Puedo hacerlo aquí, toco radio, le digo 10, enter. Ya tiene radio 10, entonces mire que creció la perforación, enter, y se comió la otra que yo tenía ahí. Entonces una manera de hacer esas perforaciones circulares. Porque la última herramienta que les voy a mostrar hoy es, voy a hacer otro cubito acá, lo voy a extruir, un cubo, es esta que se llama Make All, que es para hacer perforaciones rectangulares o para hacer una perforación desde una curva. Pero entonces sí necesito tener una curva que me defina la forma de esa perforación. Entonces voy a volver a venir a perspectiva, a planta, y me voy a parar acá y voy a hacer un rectangulito y vamos a ver si sirve con circunferencia. Una circunferencia, mire que estos son curvas. Vengo a perspectiva, ahí están, pero están debajo de, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar así, no cogiendo todo el cubito para detectarlas, y las voy a subir por encima para que se vean. Entonces dice Make All, o sea, hacer un hueco. Entonces selecciono Make All, me dice selecciona una curva con la que vas a hacer el hueco, selecciono la curva, le doy Enter, selecciono la polisuperficie a la que voy a hacerle el hueco y ya me deja como hacer una extrusión o un taladro o una perforación que puede ser medio, intermedio
o atravesar todo para hacer el hueco a la forma, mire. Para hacerle hueco a la forma, vuelvo y repito, seleccione el hueco, tome el hueco, la curva, perdón, este no era, seleccione el hueco, la línea, seleccione la curva, enter, seleccione la forma y perfora. Mire que me va a hacer el mismo efecto que este, pero yo tengo controles con la forma y el polígono que dibujo. La puedo dejar hasta la mitad y podría lograr algo parecido a lo que hice acá. ¿Ya? Y bueno, después si quiero mover ese hueco, mover el hueco, lo puedo seleccionar, enter, y lo puedo mover y cambiar de posición con mover. Tiene mover y tiene la posibilidad de rotar el hueco dentro de la figura. Ese me va a servir mucho para hacer puertas y ventanas si estoy haciendo un modelado en Rhinos. Entonces un espacio, le abro los huecos de las ventanas con este hueco y si las tengo que mover y modificar, las puedo modificar fácilmente ahí. Bueno, listo. Entonces mire que hemos aprendido en los últimos videos las herramientas de sólidos y las herramientas de modificación de sólidos, unir, chaflanear, huecos, crear huecos, soldar, diferencia. Ahora, usted debió haber ido practicando todas esas herramientas. Recuerde que cuando hace este video guarda algunos pantallazos para que evidencie. Sin embargo, de este video y de los anteriores se va a desprender una actividad que es la realización de unos elementos 3D, unos juguetes básicos, ya con una forma más clara. Yo solo voy a pasar la imagen al principio, los voy a dejar al principio esta semana solo con esa imagen para que ustedes lo intenten solucionar ustedes solitos y al final de la semana o el jueves o el viernes les comparto el video con cómo lo hice. Y porque la idea es que usted lo intente hacer solito al principio, intente con las herramientas que ha aprendido, cuáles le pueden servir para cada. No voy a usar ninguna herramienta que no se haya enseñado, voy a usar solo herramientas que he enseñado. Entonces usted lo hace, lo intenta hacer, lo que más me interesa es que lo intente y lo que más me interesa es el resultado que usted logre usted solo. Yo después comparto el video igual para que vean qué herramientas usé, pero recuerden, lo que queremos hacer, lo vamos a hacer intentar a partir de una imagen. Listo. Entonces, bueno, los practiquen estas herramientas y estén atentos a la imagen que vamos a hacer, que la compartiré por el Drive o en la sesión virtual. Nos vemos en un próximo video.